Bueno, jóvenes, vamos a comenzar. El día de hoy tenemos que ver un nuevo tema. Este tema es un tema un poquito complicado, ¿sí? Así que hay que comprender bien lo que vamos a ver a continuación para poder desarrollar los problemas. Vamos a presentar por acá. Compartimos y tengo que acá. Ya está. Bueno, el día de hoy vamos a trabajar con el tema, ¿sí? Vamos a trabajar con el tema de funciones trigonométricas inversas, ¿ya? Vamos a ver la parte de funciones trigonométricas inversas. Básicamente, ¿en qué consiste? Bueno, cuando nosotros teníamos una función trigonométrica, que ahora le vamos a llamar función trigonométrica directa, ¿sí? Una función está dado de esta forma, mediante su regla de correspondencia, donde f era un operador trigonométrico. Por ejemplo, podía ser un seno. ¿Está bien? Y lo que nosotros, por lo general, hacemos en funciones es, en este caso, por ejemplo, darle valores al x, ¿no? Darle valores al x y encontrar valores que tome y. Por ejemplo, si x toma el valor de 30, que en radianes sería pi sextos, hallo el seno de pi sextos y el resultado que va a estar acá va a ser 1/2. O si a x yo le doy el valor de, por ejemplo, 5 pi sextos, que es en este caso 300, hallo el seno de 300 y ese resultado sería menos raíz de 3 sobre 2, ¿no? Entonces, en lo que son funciones, nosotros le damos valores a x y encontramos valores que toma y, ¿ya? En las funciones inversas va a suceder lo contrario. Nosotros vamos a conocer el resultado de la razón trigonométrica de la función trigonométrica, o sea, vamos a conocer, por ejemplo, el y. Y lo que vamos a hacer es encontrar los valores que toma el ángulo, se puede decir, el ángulo que está dentro de la razón trigonométrica. Eso es, ¿no? Por ejemplo, si el resultado de nuestro seno es un medio, ¿qué ángulo hace que el seno sea un medio? Ah, el ángulo que hace que el seno sea un medio es pi sextos, por ejemplo, ¿no? Más o menos así. O si tenemos que el seno es igual a menos raíz de 3 sobre 2, entonces, ¿qué valor tomaría su ángulo? En este caso, 5 en este caso es 5 pi tercios, ¿no? 5 pi tercios. Bueno, más o menos así. Entonces, las funciones trigonométricas inversas se encargan, de una manera sencilla de decir, se encarga del estudio de los ángulos que tengan las funciones trigonométricas. Entonces, como no vamos a encargar del estudio de los ángulos que tengan las funciones trigonométricas, este seno de acá debe irse, para que me quede solamente lo que es el ángulo. Para eso hay que despejar este seno. Y eso es lo que vamos a ver. Miren. Lo que son la función trigonométrica inversa, vamos a comenzar con la propiedad fundamental, que consiste en despejar la función trigonométrica. Mira, si yo tengo una función trigonométrica afectando un angulito, y el resultado de esa función trigonométrica que está afectando este angulito es n, entonces, yo puedo despejar teta. ¿Cómo puedo despejar teta? De esa forma, mira, se dice que teta se despeja, teta se queda solito y la función trigonométrica pasa al otro lado. Pero no pasa dividiendo, no pasa multiplicando con los exponentes, no. Pasa como un nuevo operador, que es el operador inverso, se dice. Y se representa de la forma arc, ft, que es la función trigonométrica, pero ahora afectando al n, ¿ya? Ya no va a ser seno, coseno, no. Ahora va a ser un arco cuya función trigonométrica esté afectando a n. Y ahí se lee, ¿no? El teta que nos queda despejado es un arco o un ángulo cuya función trigonométrica va a ser igual a n. ¿Ya? Esa es la forma de despejar. Ejemplitos por acá. Por ejemplo, si yo tengo seno de teta que es un cuarto, ¿no? Tengo seno de teta un cuarto, pero yo quiero trabajar con teta, entonces este seno pasa al otro lado. Pasaría como el arc,
seno. Arco, seno. Ahora todo esto va juntito, no es que esté separado el arc y el seno, no, no. Ahora todo esto va juntito. Sería arcoseno, arcoseno, arcoseno. U ángulo cuyo seno vale un cuarto. ¿Sí? Así se despeja teta. Entonces, teta, se entiende así. Teta va a ser un ángulo que estaba dentro del seno cuyo resultado es un cuarto. O sea, este arcoseno lo entiendes así. Un cuarto es el resultado del seno. ¿El seno de qué ángulo? De este ángulo teta. O, por ejemplo, acá. Tengo coseno de alfa igual a 2/3 y quiero despejar alfa. Despejo alfa, alfa va a ser arco coseno de 2/3. Arco coseno, todo juntito, no separado. Arco coseno de 2/3. ¿Qué es el arco coseno? Ah, el arco coseno es el ángulo que estaba dentro del coseno y cuyo resultado es 2/3. El arco coseno de 2/3 es el ángulo que estaba dentro del coseno, cuyo resultado está acá, cuyo resultado es 2/3. Por ejemplo, acá, la tangente de beta es igual a raíz de 3/4. Quiero despejar beta. Beta sería el arco tangente de raíz de 3/4. ¿Sí? De esa manera se despeja. Una razón trigonométrica fácil de despejar, por ejemplo, si yo tengo un seno de phi, y seno de phi es un medio. Tú despejas phi, ¿qué sería? Arco seno de un medio. ¿Sí o no? Si seno de phi es un medio, phi sería arco seno de un medio. Pero, el seno que sea un medio me da un ángulo que es conocido, ¿sí? Me da un ángulo que sí es conocido. ¿Y qué ángulo hace que el seno sea un medio? Ah, el ángulo que hace que el seno sea un medio es 30. En radianes hay que ponerlo en radianes. En funciones inversas siempre trabajamos con radianes. Pi sextos. Ah, entonces quiere decir que el arco seno de un medio es pi sextos. El arco seno de un medio es pi sextos. ¿Por qué? Porque yo sé que el seno de qué ángulo me sale un medio. ¿El seno de qué ángulo me sale un medio? Es de pi sextos. ¿Sí? Ahora, pero también podría decir, ¿el seno de qué ángulo me sale un medio? Ah, el seno de qué ángulo me sale un medio es del ángulo de 150. Si tú aplicas reducción al primer cuadrante, el ángulo que hace que el seno sea un medio también es 150. Entonces yo también podría decir que el arco seno de un medio es igual a 150, que en realidad es 5 pi sextos. No. ¿Por qué? Porque en esos casos, las funciones inversas, ¿sí? El arco seno, el arco coseno, el arco tangente, tienen, o sus valores están restringidos. ¿Ya? Sus valores están restringidos. O sea, yo puedo tener un arco seno de un medio que sea pi sextos, pero no un arco seno que sea de 5 pi sextos. ¿Ya? ¿Por qué? Por las restricciones que le damos. ¿Y cuáles son esas restricciones? ¿Lo son? Dominio restringido de las funciones trigonométricas directas para conseguir las funciones inversas. O sea, cuando tú quieras, a partir de una función directa, quieras una función inversa, el dominio va a ser restringido. ¿Sí? El dominio va a ser restringido. O sea, los valores que toma x dentro de las funciones inversas, ¿sí? No van a ser cualquier valor. Por ejemplo, en el caso del seno, los ángulos que toma el seno solamente van a ser ángulos de menos 90 a 90. De menos 90 a 90. En el caso del coseno van a ser de 0 a 180. En el caso de la tangente van a ser de menos 90 a 90. En el caso de la cotangente va a ser solamente ángulo de 0 a 180. En el caso de la secante va a ser ángulo de 0 a 180. No tomando 90, ¿no? O sea, que el X toma un ángulo de 90, no puede ser. Y en el caso de la cosecante, ángulos de menos 90 a 90, exceptuando el 0. Entonces, por ejemplo, cuando yo tengo el seno de un angulito y ese seno es menos un medio, ¿sí? Seno de menos un medio, entonces tú al despejar teta va a ser el arco seno de menos un medio. ¿Y qué angulito hace que el seno sea un medio? Bueno, el angulito que hace que el seno sea un medio es 30. 30 en radianes es pi sextos. Pero es negativo. Ah, si es negativo, le pones el menos. Entonces, el arco seno, o sea, el ángulo que está dentro del seno, es negativo, el ángulo también es negativo, y este ángulo negativo está de menos 90 a 90, sí. ¿Ya? Porque uno podría decir también, el seno es negativo para 150, o diré 210. Seno de 210 es menos un medio por reducción al primer cuadrante. Entonces,
Teta es el arco seno de menos un medio. Teta podría ser el valor de 210, que es 7 pi sextos. No, no, no. ¿Por qué? Porque 7 pi sextos no está de menos 90 a 90. Entonces, eso hay que trabajar. Ahora, por lo general, nosotros vamos a ver siempre lo que son las funciones, las tres primeras funciones inversas, las más, en este caso, usuales, las más comunes, que son primero la función inversa del seno, ¿sí? Que es de esta forma, y igual al arco seno de x, o en algunos casos también lo expresan de esta forma, seno a la menos 1, seno a la menos 1 de x. Y en este caso, recuerda, este arco seno es del despeje que se ha hecho. Si tú lo mandas a la derecha, es como que tuvieras el seno de y igual a x. El dominio de la función arco seno, porque es una función, el dominio que son los valores que toma x, son valores, en el caso del seno, del arco seno, son valores que van de menos 1 a 1, ¿ya? ¿De acuerdo? Dominio de la función arco seno de menos 1 a 1. Rango son los valores que toma y de la función arco seno. Los y van de menos 90 a 90. Recuerda, el arco seno son ángulos. Así que el y son los resultados de estos ángulos. Esos ángulos van de menos 90 a 90. Y x son los resultados de los senos. X son los resultados de los senos que van de menos 1 a 1, ¿ya? En este caso, cuando te encuentres con un arco seno que sea de valor menos x, ese menos sale en el arco seno. Es una función creciente, ¿no? Y esto de función creciente me ayuda a poder calcular rango de funciones, ¿sí? Funciones inversas. Por ejemplo, cuando te encuentres con valores que toma x en el arco seno que van de a hasta b, tú le puedes aplicar a cada uno al arco seno y vas a encontrar la misma desigualdad. Entonces, si A es menor a X y X es menor o igual a B, entonces el arco seno de A va a ser menor o igual al arco seno de X y va a ser menor o igual al arco seno de B. En este caso, es importante también conocer la gráfica de la función arco seno, va a tener esta forma. Se dice que es creciente porque cuando la miramos de izquierda a derecha, la gráfica va hacia arriba. Fíjate acá, en X van a ir los resultados de los senos y en el eje Y van a ir los ángulos que va a tener el seno para esta función inversa, ¿correcto? En el Y van los ángulos y en el X van los resultados de los senos, ¿ya? Esa es la función arcoseno, ¿sí? En general, para cualquier valor que esté dentro del arcoseno, el arcoseno siempre va de menos pi medios a pi medios, y lo que esté dentro del arcoseno siempre va a ir de menos 1 a 1, ¿ya? Esa es para la función arcoseno, o la función inversa del seno. Para la función inversa del coseno, su notación está de esta forma, también se puede notar de esta forma. Recuerda que el arco coseno es el ángulo que estaba dentro del coseno. Entonces, este y es como el ángulo que estaba dentro del coseno. Se puede expresar así. Y es el ángulo que está dentro del coseno, cuyo resultado es x. Dominio, o sea, los valores que toma el x acá, en el arco coseno, van de menos 1 a 1. Rango, el rango son los valores que toma el arco coseno, que es un ángulo. Los ángulos van de 0 a 180 en la función arco coseno. Si te encuentras con un arco coseno que es negativo, ¿sí? El menos sale, pero antes se le antecede el pi, que es el 180. Es una propiedad que tiene. Es una función decreciente. Esto nos ayuda para calcular rango de funciones arco coseno, donde esté el arco coseno. Por ejemplo, si tienes un x que es mayor a o igual a y menor o igual a b, entonces aplicas arco coseno a, aplicas arco coseno a x y aplicas arco coseno a b. Pero la desigualdad va a cambiar. La desigualdad cambia, ¿ya? La gráfica que tenemos para la función arco coseno tiene esta forma. En el eje X aparecen los resultados de los cosenos y en el eje Y aparecen sus ángulos, ¿ya? En el eje X, acá ves esto, en el eje X aparecen los resultados del coseno que van a ir de menos 1 a 1 y en el eje Y los resultados que va a tomar el ángulo en el coseno, ¿ya? Entonces está expresado de esta forma su gráfica de la función arco coseno y siempre cuando tengas un arco coseno sus valores siempre van a ir de 0 a pi, de 0 a 180.
Y lo que está dentro del arco coseno son los valores que van de -1 a 1, en el caso del arco coseno. Y en el caso de la función tangente inversa o arco tangente, se denota de esta forma o de esta otra forma. Recuerda que el arco tangente es el ángulo que estaba dentro de la tangente. O sea, y es igual al arco tangente, y es el ángulo que estaba dentro de la tangente. Y su resultado es x. El dominio de la función arco tangente, o sea, lo que está dentro del arco tangente, toma valores de menos infinito a más infinito. En este caso de menos infinito a más infinito se entiende como todos los reales. El rango, o sea, los valores que toma este arco tangente, el valores que toma y o el ángulo que está dentro de la tangente, son ángulos que van de menos 90 a 90. Cuando tienes un arco tangente negativo, el menos sale. Es una función creciente. En funciones crecientes la desigualdad se mantiene, o sea, si tengo un x que es mayor o igual a menor o igual a b, aplicas arco tangente de a, aplicas arco tangente de x y aplicas arco tangente de b y la desigualdad se mantiene. Me sirve bastante para lo que son rango en funciones inversas. La función tiene esta forma, ¿no? La gráfica de la función arco tangente tiene esta forma. Están entre estas dos líneas continuas o discontinuas, diré, conocidas como asíntotas, que sirven como una guía por donde va a ir la gráfica de la función arco tangente. No toca menos pi medio, no toca pi medios esas líneas, por eso ahí son abiertas, ¿correcto? Y acá vemos, ¿no? Los valores que toma x para el arco tangente son de menos infinito a más infinito. Y los valores que toma en el eje y van de menos 90 a 90, pero no tomando a menos 90 ni a 90, ¿no? General, cuando yo tengo un arco tangente, siempre va de menos 90 a 90, y lo que está dentro del arco tangente va de menos infinito a más infinito, ¿ya? Eso es para la función inversa de la tangente. Algunos ejemplitos para, en este caso, trabajar con lo que son funciones inversas. Mira, por ejemplo, si me dan un arco seno de un medio de frente, el resultado es pi sextos, o 30. Nada más, nada más, nada más. Pero también puede ser 150, no. Recuerda que el arco seno solamente toma valores de menos 90 a 90. Si fuera el arco seno de negativo, el negativo sale. Negativo sale. Y te queda arco seno de raíz de 2 sobre 2. O sea, este menos sale y te queda el arco seno de raíz de 2 sobre 2. O sea, ¿qué ángulo hace que el seno sea raíz de 2 sobre 2? 45. Menos 45. El arco seno de raíz de 3 sobre 2, eso es de 60, ¿no? Pi tercio, 60. El arco coseno de raíz de 3 sobre 2, eso es del ángulo de 30, que es pi sexto, ¿no? El arco coseno de 0, o sea, ¿qué ángulo hace que el coseno sea 0? El ángulo que el coseno sea 0 es 90, ¿no? El arco coseno negativo. Cuando es negativo, hay que recordar esta propiedad. Nos va a ayudar bastante para encontrar el ángulo, ¿sí? Esta propiedad. ¿Dónde estás? En el arco coseno. Ahí está. Cuando tengas el arco coseno negativo, primero pones un pi y luego le restas el arco coseno, pero ya no con x negativo, sino con x positivo. ¿Está bien? Entonces, acá el menos sale, sí, pero antes le pones un pi. Pi menos arco coseno de raíz de 2 sobre 2. Y esto te dice, ¿qué ángulo hace que el coseno sea raíz de 2 sobre 2? Eso es 45. Entonces, esto es pi cuartos. Pi cuartos. Y pi menos pi cuartos es 3 pi cuartos. 3 pi cuartos es 135, ¿ya? Eso es cuando tengas un arco coseno negativo. Si tienes un arco tangente de 0 es 0. Tienes un arco tangente de 1. O sea, ¿qué ángulo hace que la tangente sea 1? Eso es 45. El arco tangente de menos raíz de 3. En el caso del arco tangente, el menos sale nomás. Menos pi tercios. El arco tangente de más infinito. ¿También hay arco tangente de más infinito? Sí. O sea, cuando lo que está dentro del arco tangente es una cantidad extremadamente grande, que va hasta el más infinito, lo que se hace es aproximarlo no es igual, es aproximarlo a pi medios, que es 90. Eso lo podemos sacar del gráfico de la función arco tangente, mira. Está. A ver, está. Ya, mira. Cuando el x se va hacia el infinito, la gráfica se va acercando a esta línea, a esta asíntota. No la toca, se acerca bastante. Y si se acerca bastante a esta línea, en el eje Y se está acercando bastante a pi medios. Por eso, cuando este x va hacia el más infinito, el arco tangente, o sea, el resultado se va acercando hasta
90. ¿Correcto? Por acá, si tengo el arco seno de 1, eso es para 90, pi medios, el arco coseno de menos 1, pi menos 1 menos arco coseno de 1, ¿sí? Y nomás se queda, porque el arco coseno de 1 es 0. O sea, ¿qué ángulo hace que el coseno sea 1? 0. Pi menos 0 es pi, ¿no? Entonces, eso sería básicamente lo que tenemos que saber de funciones inversas, pero eso hay que aplicarlo en los problemas que tenemos en nuestra guía. Mira, vamos acá. Ahí aparte tienes algunos ejemplitos más en la diapositiva. Vamos con los problemas que tenemos acá en nuestra guía. Mira. Ya. Por ejemplo, acá en el problema 1 me dicen si x, que está dentro del arco coseno, va de menos raíz de 2 sobre 2 hasta 1 medio, calcule el rango de la función. Te piden que calcules el rango de la función. Ya. Para calcular el rango de esta función, no vamos con los valores que toma el arco coseno. Para saber qué valores toma el arco coseno, tengo que saber qué valores toma x. ¿Yo sé qué valores toma x? Sí. Entonces partimos de ahí. Partimos de los valores que toma x. Nosotros sabemos que x toma valores por tener el corchete mayores o iguales a menos raíz de 2 sobre 2 hasta valores que sean menores o iguales a 1 entre 2. ¿Ya? Ahora le aplico arco coseno. Recuerda que la función arco coseno es una función decreciente. Ahí en la teoría habíamos visto. Función decreciente, ahí está. Vamos por acá. Arco coseno. Es una función decreciente. Así que si te dan un intervalo, aplícale de frente el arco coseno y solamente lo único que pasa es de que la desigualdad cambia. Nada más. Entonces, aplicas el arco coseno a menos raíz de 2, arco coseno a menos raíz de 2 sobre 2, ¿sí? Y el arco coseno a 1 medio. Le aplicas. Y eso va a ser por acá y por acá. O sea, ¿cambia la desigualdad? No, nada más, cambia la desigualdad. ¿Cuánto vale el arco coseno de menos raíz de 2 sobre 2? Eso lo vimos también acá, como un ejemplito. Arco coseno de menos raíz de 2 sobre 2, tienes que hacer así, de esta forma, cuando dentro del arco coseno está un negativo. Pi menos arco coseno de raíz de 2 sobre 2, pi menos pi cuartos es 3 pi cuartos, 135, ¿no? 135. Si quieres le pones 135, en este caso hay que trabajar en radianes. Lo recomendable es trabajar en radianes, ¿no? 3 pi cuartos, acá, arco coseno de x, y arco coseno de 1 medio, ¿entiende? Función inversa es como un ángulo. Ah, este es un ángulo cuyo coseno vale 1 medio. Este es un ángulo cuyo coseno es 1 medio. No que el coseno sea 1 medio, no, sino todo esto es un ángulo cuyo coseno es lo que está acá, cuyo coseno vale 1 medio. Y eso es pi tercios, ¿no? O sea, 60. ¿Está? Ahora, le multiplico por un menos para formar esto. Multiplícale por un menos. Menos 3 pi cuartos. La desigualdad cambia cuando le multiplicas un negativo. Cuando le multiplicas un negativo a la desigualdad cambia. Cambia. Y acá va a ser menos pi tercios. Luego le sumo pi medios. Súmale pi medios. A esto súmale pi medios. Menos 3 pi cuartos menos 135 más 90 te da menos 45, ¿verdad? Menos pi cuartos. Acá le hemos sumado pi medios. Pi medios menos arco coseno de x. Y acá súmale pi medios menos pi tercios. 90 menos 60 es 30. Eso es pi sextos. Ahora le aplicamos valor absoluto. Aplícale valor absoluto. Valor absoluto. ¿Ya? Le aplicamos valor absoluto. Sería a quién? A pi medios menos arco coseno de x. Aplícale valor absoluto. ¿Sí? Y acá. Ya esto es más álgebra. Cuando le aplicas valor absoluto a una desigualdad que esté entre un negativo y un positivo, siempre mayor o igual a cero. Siempre. Parte de cero. Porque el valor absoluto siempre es mayor o igual a cero. Y va a ser menor o igual a ¿quién? Aplica a los extremos el valor absoluto y pones el que te salga mayor.
Si tú aplicas valor absoluto a menos pi cuartos, te sale pi cuartos, 45. Aplícale valor absoluto a pi sextos, te sale 30. 45 positivo y 30 positivo, el mayor le pones, el mayor es pi cuartos. Y esto ya es la función. La función va de 0 a pi cuartos. El rango de la función son los valores que toma f de x, que es el y. El rango de la función, ¿qué valores tomaría? Tomaría valores de 0 hasta pi cuartos. Clave, la B. ¿Está bien? Entonces, siempre que te pidan el rango de una función, si la función es arco coseno, aplícale nomás de frente en el intervalo que te dan, el arco coseno, ¿sí? La desigualdad no va a cambiar. Si hubiera sido arco seno, aplícale arco seno y la desigualdad no cambia. Nada más. ¿Ya? ¿Entendido? ¿Todo bien? Todo correcto para seguir. ¿Sí? muy bien, Ronaldo. Ya. Muy bien, todo bien, ¿no? Veamos el problema. Muy bien, Kiara, muy bien. Veamos el problema número 2, ¿ya? Problema número 2. Te dicen obtenga el valor, obtenga el valor que está ahí. Ahora, parece complicado, parece, ¿ya? Pero nos vamos a centrar acá. Mira, todo está acá. Todo está acá. ¿Todo lo que está adentro? Sí, nada más, mira. Tú sabes que dentro de una raíz cuadrada, siempre debe haber un valor. Este valor debe ser positivo o cero, ¿no? O sea, todo lo que está dentro de un radical debe ser positivo o cero. Entonces, para que este radical exista, tenga un resultado, todo lo que está dentro de este radical debe ser mayor o igual a cero, ¿no? Entonces yo digo, porque no tengo nada más, ¿no? No tengo nada más. No me dan, dice, obtenga el valor de esto nomás, pero no tengo nada más. Entonces, parto de esto. Yo sé que dentro de esta radical es que está el arco coseno de x menos pi. X y pi no están juntitos, ¿ya? X está juntito con el arco coseno y pi está muy alejado, separado. Esto debe ser mayor o igual a cero. Si tú dejas al arco coseno en la izquierda, va a ser mayor o igual a pi. ¿Sí? Va a ser mayor o igual a pi. O sea, el arco coseno debe ser mayor o igual a pi. Pero dentro de lo que es teoría, el arco coseno, fíjate, el arco coseno no debe tomar valores mayores a pi. Puede tomar pi, sí, porque dice ahí menor o igual a pi. Pero ¿puede tomar valores mayores a pi? No. Entonces, esto de acá, voy a copiarlo y lo pongo por acá. Y lo pongo por acá. Entonces, el arco coseno de cualquier valor que esté dentro, a lo mucho que llegas a pi. Y acá me está diciendo que puede ser mayor. No sería mayor, ¿sí? No puede ser mayor, pero sí puede ser igual, ¿sí? Sí puede ser igual. No puede ser mayor por la teoría que sabemos, o la teoría que hemos visto, no puede ser mayor, pero sí puede ser pi. Sí puede ser pi. Y si es pi, mira qué voy a hacer. Este arco coseno lo puedo llevar al otro lado. Recuerda que el arco coseno me representaba un ángulo, pero este arco coseno lo puedo llevar al otro lado, y si lo llevo al otro lado, me queda como coseno. ¿Sí? El arco coseno llevándolo al otro lado queda como coseno. Coseno afectando a pi. ¿Y cuánto vale coseno de pi? Coseno de pi es coseno de 180. Coseno de 180 es menos 1. Entonces x debe ser menos 1. ¿Ya? X debe ser menos 1. Y si x debe ser menos 1, ¿qué hago con este menos 1? Con este x que es menos 1. Lo reemplazo. ¿Dónde lo reemplazo? Lo reemplazo acá y lo reemplazo acá. Nada más para conocer j. J sería entonces arcoseno de valor absoluto de x, que sería valor absoluto de menos 1. Valor absoluto de menos 1. Más pi medios, ahí está.
más. Ya. Como la única posibilidad es de que el arco coseno sea pi, o sea, este arco coseno que está acá debe ser pi, menos el pi te daría 0, entonces esto me quedaría una raíz cuadrada de 0. O sea, esto me quedaría 0. Y acá adentro una raíz cuadrada, a ver, por acá, una raíz cuadrada de todo esto. ¿Está? Y eso dividido entre la raíz cuadrada del arco tangente de 1. Arco tangente de menos 1, diré, menos 1, menos 1. Más pi medios. Y esto dentro de una raíz cuadrada. Así. ¿Ya? Este menos 1 yo lo reemplacé acá, lo reemplacé acá. Acá ya no era necesario porque acá me quedó 0, ¿no? Eso es lo que está de amarillito. Bueno, sabemos que el arco seno de valor absoluto, esto es arco seno, y el valor absoluto lo vuelve, a ese menos 1 lo vuelve 1 positivo, ¿sí? Más pi medios. Esta raíz de 0 es 0, así que solamente me quedaría esta raíz cuadrada. Eso dividido entre, ahora, acá abajo, arco tangente de menos 1. El arco tangente, creo que vimos el arco tangente de menos 1, ¿sí? A ver si no me equivoco. No, acá. No, de 1, de 1. De 1 hemos visto. Pero si es negativo, solamente sale el negativo. Entonces, si fuera menos 1, sale el negativo y te quedaría menos 45, menos pi cuartos, ¿no? Entonces, acá sería arco tangente de menos 1 es como poner menos pi cuartos, que se le está sumando pi medios, ¿sí? Pi medios. Y eso dentro de una raíz cuadrada. ¿Así? De ahí seguimos operando para J, arriba me queda. Arco seno de 1, eso sí lo vimos, creo. Arco seno de 1. Arco seno de 1, arco seno de 1, arco seno de 1. No. Arco tangente de 1. Ahí está. Arco seno de 1. Arco seno de 1 es 90. Arco seno de 1 es 90. Entonces, 90 en radianes sería pi medios. Pi medios más pi medios. Eso en el numerador. Y en el denominador sería menos pi cuartos más pi medios es pi cuartos, ¿no? Que es como 90 menos 45. Ahí está. Y eso hay que operar, nada más. Arriba me quedaría raíz de pi, ¿sí? Porque pi medios más pi medios es pi. Te quedaría raíz de pi. Lo pongo así, raíz de pi sobre 1. Ese es en el numerador. Y en el denominador, raíz de pi cuartos es como poner raíz de pi sobre raíz de 4, que es 2. Extremos medios, raíz de pi se cancela y te quedaría producto de extremos 2, producto de medios 1. Respuesta te daría 2. Clave, la B. La B. ¿Ya? Todo analizando solamente esta radical porque no había nada más que podíamos hacer en el problema, ¿sí? Partimos entonces de esta desigualdad. ¿Está bien? ¿Todo bien ahí? ¿Todo bien ahí, jóvenes? ¿Todo correcto, todo correcto? Muy bien, Ronald, muy bien, muy bien. ¿Todo bien, no? Sigamos. Ya, a ver. Dice, mira. Juan observa la base de un edificio con un ángulo de presión teta. Recuerda, un ángulo es una función inversa. Esta es la función arco-cosecante. Si Juan mide 1,80 centímetros, calcule la altura del edificio. Si el ángulo de observación es de 90. El ángulo de observación es de 90. Ya, entonces, mira, vamos a dibujar primero el piso. Vamos a dibujar el piso. ¿Ya? Vamos a dibujar a Juan. A ver, vamos a ir
suavecita. ¿Sí? Así. Y acá está. Ya. Dice, Juan observa la base de un edificio, la base de un edificio con un ángulo de presión de teta. Ya. Esto que sea el edificio. El ángulo 90 por acá. Y dice, Juan observa la base del edificio con un ángulo de presión de teta. Ángulo de presión, recuerda, línea visual, línea horizontal diré, y línea visual. Y el ángulo con el que lo observa es un ángulo teta, ¿sí o no? ¿Qué sabemos de teta? Teta es igual al arco cosecante de 7 tercios. Para trabajarlo mejor, este arco cosecante lo puedo llevar a la derecha o a la izquierda. Y si lo llevo a la izquierda, pasaría como una cosecante. Cosecante de teta es igual a 7 tercios. Eso lo puedo hacer, ¿ya? Recuerda propiedad fundamental. Propiedad fundamental. Ahí está. Si la función trigonométrica de teta es n, entonces teta es el arco cuya función trigonométrica es n. Esto también lo puedo volver a lo que estaba inicialmente, ¿ya? Y eso es lo que he hecho. Cosecante de teta, este arco cosecante lo pasé a la izquierda y me queda como cosecante de teta igual a 7 tercios. Entonces, con esto trabajo. Entonces, quiere decir que la cosecante de este angulito es 7 tercios, ¿ya? La cosecante de este angulito es 7 tercios. Acá se forma un triángulo rectángulo. ¿Qué más dice? Si Juan mide 1,8 centímetros, 1,80 m, Juan mide 1,80 m, por acá, 1,80 m. Calcule la altura del edificio, me piden la altura del edificio, me piden cuánto mide esta altura, cuánto será. Vamos a ponerle X. ¿Ya? Me piden que haya la altura del edificio si el ángulo de observación es 90. Recuerda que el ángulo de observación es el ángulo con el que se mira la parte más baja y la parte más alta de un objeto, en este caso del edificio. Entonces, el ángulo de observación sería todo esto. Y dice que todo ese ángulo de observación, ¿cuánto mide? 90 grados, así, lo tomo por acá y por acá. 90 grados. Ese es el ángulo de observación. ¿Está bien? Ahora, qué más hago? Bueno, necesitamos, para todo esto, hay que hallar toda esta altura, tengo este angulito teta, tengo su cosecante, bueno, tengo su cosecante, ¿sí? Vamos a ver. Cosecante es hipotenusa, entonces esto sería como 7K, sobre cateto opuesto. Cateto opuesto es 3K. ¿Está bien? 7K, 3K. Este es teta, este 90 menos teta, este teta estaría por acá. ¿Sí? Trasladando, ¿no? Trasladando. Trasladando este teta puede subir. Y la cosecante de teta, pero ahora en el triángulo más grande, le voy a poner el triángulo ABC. En el triángulo ABC, la cosecante de teta, en el triángulo grande, es hipotenusa, que es X, sobre cateto opuesto, que es 7K. ¿Sí? Ahora, la cosecante de teta ya la conozco. ¿Cuánto vale la cosecante de teta? Es 7 tercios. Y esto es igual a X sobre 7K. 7K pasa a multiplicar y te daría 49K sobre 3. Te va a dar la altura del edificio. Pero para conocer la altura del edificio necesito saber cuánto vale K. Pero del gráfico yo puedo saber cuánto es ese valor de K, ¿sí o no? ¿Cuánto es ese valor de K? Tenemos que igualar, ¿sí o no? ¿Qué igualamos? 3K igual a 1,80 m. 3K es igual a 1,80 m. Entonces, K sería ¿cuánto? K sería
0,60, ¿no? 0,60 centímetros, ¿no? 1,80 centímetros, 0,60 centímetros. Eso es K. ¿Está bien? Y eso lo reemplazamos. Si lo reemplazamos, ya podemos hallar la altura del edificio. ¿Cuánto sería la altura del edificio aproximadamente? Hay que multiplicar 49 tercios, ¿sí? 49 tercios lo multiplicamos. ¿Está bien? Por K. El K me salió 0,60, ¿no? ¿Y cuánto me sale aproximadamente? ¿Cuánto me sale aproximadamente? Me sale aproximadamente, ¿ya? No es exacto. 9,8 metros, ¿no? 9,8 metros. ¿Ya? En este caso, esto debe ser 1,8, no centímetros, sino metros, porque si no, no nos sale en metros, ¿no? Debe ser entonces, vamos a ponerle acá, metros. Acá metros, si no, ahí está, 0,60 metros, entonces te va a dar 9,8 metros, la altura del edificio. Avioncito. ¿Ya? Eso sería para el problema 3. ¿Todo de acuerdo? ¿Todo bien, todo bien, todo bien ahí? ¿Sí? Problema de ángulos verticales, ¿no? Problema de ángulos verticales. Todo correcto, todo correcto, todo correcto. Muy bien, Ronaldo, muy bien, César. Sigamos, sigamos por acá. A ver, veamos. Dice, Luis compró un terreno de 40.000 soles y después de 3 años lo vendió en 2.500 sobre X soles. Si X satisface la ecuación, esta es la ecuación que satisface arco secante de 2X más 1 menos arco cosecante de 2X más 1. Y esto es igual a pi sextos, dice. Esto es igual a pi sextos. ¿Ya? ¿Cuánto ganó Luis? Dice, en la venta de dicho terreno. ¿Cuánto ganó Luis en la venta de dicho terreno? Dice, ¿cuánto ganó Luis en la venta de dicho terreno? Ya, entonces, mira, Luis compró un terreno de 40.000 soles y después de 3 años lo vendió a esta cantidad. Entonces, si tú quieres saber cuánto ganó, es simple. Restas lo que vendió con respecto a lo que ganó, no, o lo que compró el terreno, ¿no? O sea, la resta de estos dos. Lo que vendió el terreno, le restas el costo a lo que compró el terreno. Y eso es lo que ganó en la venta, ¿no? Eso es lo que ganó en la venta, ¿correcto? Pero para saber en cuánto lo vendió, hay que hallar X. Y para hallar X tenemos que resolver esta igualdad, ¿ya? Resolver esta igualdad. Pero recuerda, no te compliques mucho. Esto son, esto lo de acá o esto lo de acá, son ángulos, son ángulos. Y la resta de estos dos ángulos, la resta de estos dos ángulos me da siempre otro ángulo, ¿no? Entonces, estos son ángulos. Y la resta de dos ángulos me da 30, me da 30. Entonces, mira, tú puedes resolver esto, pero también puedes, a ver, en este caso, trabajar de esta manera. A ver, lo que está dentro de este arco secante y lo que está dentro de este arco cosecante son dos números iguales. Entonces, por ejemplo, mira, yo lo que podría hacer acá, a ver, es darle, a ver, por ejemplo, a ver, ¿cómo podremos hacer esto? Porque si no, ya, vamos a hacerlo de esta forma. Una propiedad. Cuando yo tengo el arco secante de un valor, ¿sí? De un valor, vamos a ponerle A, valor B, por ejemplo.
el arco secante de un B. Y le sumo, no resto, sino le sumo. El arco secante, el arco cosecante del mismo valor B, la suma del arco secante más el arco cosecante siempre me da pi medio, siempre me da 90. ¿Sí? Siempre me da 90. Arco secante más arco cosecante siempre me da 90. O tengo el arco tangente y le sumo el arco cotangente. También me da 90. O tengo el arco seno más el arco coseno me da 90. O pi medios. ¿Sí? Pi medios. ¿Ya? Ahora, recuerda que arco secante, arco seno, arco coseno, todos son ángulos. Hay que entenderlo así de una forma sencilla. Son ángulos. Entonces, cuando yo digo que el arco seno de B más el arco coseno de B me da 90, es porque estoy diciendo que el ángulo del seno y el ángulo del coseno suma 90. El ángulo del seno y el ángulo del coseno suma 90. ¿Es por qué? Es como si yo dijera seno de teta es igual a coseno de alfa. ¿Cuándo seno y coseno son iguales? Ah, cuando teta y alfa suman 90. ¿Sí o no? Seno y coseno son iguales cuando los ángulos suman 90. ¿Qué es teta? Teta es el ángulo del seno. Alfa, ¿qué es? El ángulo del coseno. Esto es el ángulo del seno, este es el ángulo del coseno, suma 90. ¿No? ¿Por qué? Porque los resultados son iguales. ¿Y cómo sé que los resultados son iguales? Por el B. Por el B. Entonces, con esa propiedad, ¿sí? Es una propiedad. ¿Ya? Con esta propiedad, yo digo lo siguiente. Si el arco secante de este valor menos el arco cosecante de este valor es pi sextos, el arco secante de 2x más 1 más, eso por propiedad ahora, arco cosecante de 2x más 1 suman pi sextos o pi medios, o sea, 90. Este es por propiedad. Esto es el dato del problema. ¿Qué puedo hacer? Puedo sumar. Sumo. Si sumo, el arco cosecante se cancela y me da 2 veces arco secante de 2x más 1. Y esto sería igual a pi sextos más pi medios. Pi sextos más pi medios te daría 2 pi tercios, ¿ya? 2 pi tercios. El 2 con el 2 se simplifica y te queda que el arco secante de 2x más 1 es igual a pi tercios. Si yo quiero saber cuánto vale x, el arco secante puede pasar al otro lado. Pasa como secante afectando a pi tercios. Es secante de pi tercios, o sea, secante de 60. La secante de 60 grados es 2. Así que 2x más 1 es 2. Lo que hace que x sea igual a ¿cuánto? Despejando. 1 pasa a restar a 2, 1, y 2 pasa a dividir. X sería ¿cuánto? 1/2. X vale 1/2. ¿Está bien? X vale 1/2. Listo. Entonces ya puedo saber cuánto vendió. Luis compró el terreno. ¿En cuánto? En 40.000 soles. Y Luis vendió el terreno. ¿En cuánto lo vendió? En 2.500 entre 1/2. O 25.000 diré entre 1/2. Ah, lo vendió entonces en 50.000, ¿sí? Porque es 25.000 entre 1/2. Eso es 50.000 soles, ¿no? Lo vendió. Porque ya tenemos cuánto vale acá. ¿Cuánto vale X? Este X vale 1/2. Y esto lo reemplazamos acá. Entonces,
¿Cuánto ganó Luis? Es evidente que ganó porque lo vendió a un precio mayor al de lo que compró, ¿sí? Entonces, Luis ganó. Luis ganó. ¿Cuánto ganó Luis? Luis ganó 10.000 soles, ¿sí o no? 10.000 soles. Esa sería la respuesta en ese problema número 4. Luis ganó 10.000 soles. ¿De acuerdo? ¿Todo bien entonces? ¿Todo correcto en ese problema? Todo bien, todo bien, todo bien, todo bien. Muy bien, muy bien, muy bien. Muy bien, muy bien, muy bien. Ya, mira, para terminar ahí, está por acá. Mira, cuando me piden que calcule el dominio de funciones, ¿sí? Por ejemplo, me piden que calcule el dominio de estas funciones, solamente hay que considerar lo siguiente. Eh, en el caso del arco seno, siempre que quieras calcular el dominio, analiza todo lo que está dentro del arco seno. Y todo lo que está dentro del arco seno siempre debe ir de -1 a 1. ¿Ya? Cuando quieras calcular el dominio de las funciones. De las funciones arco seno, ¿no? Debe estar de -1 a 1 y de ahí despejas el x. Igual en este caso, ¿no? Tú quieres el dominio de esa función, despeja todo lo que está dentro del arco seno que debe estar de -1 a 1. Despeja de ahí el x. Y los valores que encuentres del x va a ser el dominio de las funciones, ¿no? Por ejemplo, acá te piden que halles el dominio de las siguientes funciones. En el caso del arco tangente, ¿sí? Está afectado por una raíz cuadrada. Esa raíz cuadrada afecta a x más 5. Entonces, para que esto esté definido, lo único que tienes que decir es que todo lo que está dentro de la raíz cuadrada debe ser mayor o igual a 0, ¿no? X más 5 debe ser mayor o igual a 0, lo que hace que x debe ser mayor o igual a -5, ¿no? Y en este caso, hay que cuidarnos de que el denominador sea diferente de 0, ¿sí? El denominador diferente de 0. Lo que hace que x cuadrado sea diferente de 4, lo que hace que x sea diferente de más menos 2. Entonces, ¿cuál sería el dominio de las funciones? Acá el dominio de la función, de esta función arcotangente, sería desde -5, ¿sí? Cerrado en -5 hasta el más infinito. Ese sería su dominio. Y el dominio de esta función sería todos los reales, o sea, x puede tomar cualquier valor real, restándole los valores que no puede tomar, que son el más menos 2, ¿no? Esos serían sus dominios. ¿Ya? Rango. Como te dije, para el rango en un problema, es simple, solamente analiza, pon los valores que toma x y en este caso aplícale el arcoseno, pero antes al x hay que multiplicarle por 3 y luego ahí le aplicas el arcoseno. Como es una función creciente, la desigualdad no cambia, la desigualdad se mantiene, ¿no? Y de ahí encuentras el rango de la función. En el caso del arco coseno, hace lo mismo, ¿no? X va de 1/6 a raíz de 2 sobre 6, multiplícale por 3, aplícale el arco coseno y lo que pasa es que la desigualdad cambia. Nada más la desigualdad cambia y con eso puedes encontrar lo que viene a ser el rango. Nada más, así, ¿ya? Entonces, eso es lo que tenemos que considerar para lo que viene a ser el dominio y rango de lo que son las funciones trigonométricas inversas, ¿ya? Entonces, esto, problemita 5, 6, 7 y 8, ¿ya? O 7, este 7 nomás. De ahí te lo mando resuelto. Todos tienen la misma idea, ¿ya? Entonces, con eso estaríamos terminando la clase del día de hoy, jóvenes, que corresponde a la parte de funciones trigonométricas inversas, ¿ya? Entonces, nos vemos hasta la siguiente semana. Cuídense todos. Sigan repasando, sigan estudiando. Recuerden que ya se acerca el examen de admisión, ¿sí? Pónganse a repasar los temas más recurrentes en el examen de admisión para trigonometría, que son identidades, que es lo más común que viene, ¿ya? Bueno, nos vemos, jóvenes. Cuídense todos. Hasta luego, Ronaldo, Kiara, Antonella, Leli. Nos vemos, cuídense. Chau, chau, chau. Y